Voy a repetir ahí, voy a repetir lo del porcentaje para que quede en la grabación. En la fórmula sería así. Primero saber el total de ventas de lo que son las calculadoras, que son concretamente lo que nos están preguntando, y luego sobre esa venta total. Como nos piden acá, debe darse el resultado sobre la misma celda. ¿Sí? No está bien haber hallado el total en una celda aparte y luego hacer no, porque se puede hacer una fórmula como esta donde involucra las dos funciones, la de sumar puntos y para saber el total de ventas de calculadora y la de suma para saber el total de ventas de toda la empresa durante el mes de marzo. ¿Bien? A diferencia de cuando se hace a lápiz y papel el cálculo de un porcentaje que seguido a la división se debe multiplicar por 100, acá no se hace. Acá se deja hasta la división y posteriormente se le cambia el tipo de dato a la celda, se le cambia a porcentaje. ¿Bien? Entonces tenemos esto. 2%. Observen acá, está el tipo de dato porcentaje. Ya les había mostrado que si, por ejemplo, yo coloco aquí la misma fórmula, ya la había copiado, ¿sí? No me está mostrando directamente 2%. ¿Por qué? Porque esta celda, observen, está en modo general o tipo de dato general, no tiene un tipo de dato específico. Debo cambiarlo al porcentaje y automáticamente me da ese resultado esperado, que es el 2 con el símbolo de porcentaje. Ok, muchachos, preguntas. Adalí tiene la mano levantada, dinos. Profe, a mí me da 1%. No sé si es que estoy aplicando alguna fórmula incorrecta o algo, pero, o sea, y viendo lo que usted tiene escrito, o sea, yo lo tengo tal cual, pero no sé por qué me da 1%. Adalí, revisa que estás haciendo referencia a lo que es la columna F. De pronto, Sí, tienes ahí. O sea, yo tengo tal cual como usted lo tiene ahí, pero no sé por qué Y la 215. 215 también, incluso, o sea, los anteriores ejercicios yo no había colocado como tal el código, sino había colocado la palabra, o sea, anterior que era lo de estantería, y este le había colocado así calculadoras, como aparece. Lo cambié a 215 y me vuelve a aparecer lo mismo. Entonces no sé. Verifique la sumatoria final de F, ¿cuánto le colocó la sumatoria abajo? 29,572,950. Si por ese lado está bien, quiere decir que los valores no fueron alterados. No, pero entonces no sé si... ¿Será que puedo compartir pantalla, profe? Claro, ya miramos. Déjame soltarla acá. Dale. Y ahora me perdí. ¿Por dónde comparte una pantalla? Ah, ya. Abajo, después de la manito. Es tu pantalla completa, ¿cierto? No, elige la que dice una ventana. Una ventana. Ah, ok. ¿Me confirman, porfa? No estamos viendo todavía, Dalí, si estás compartiendo. Ah, ya está cargando. Ya. Sí. O sea, yo la reviso y no sé, se ve tal cual como usted la tiene, profe, pero pues no sé. Si la borras todo y la vuelves a escribir, no sé si es que de pronto no tienes buena memoria RAM en tu equipo y está pronto... Vaya hasta el final de la columna F, así de pronto está sumando el total de la columna F. Ella dice que ella dice que hizo la totalización inicialmente. Sí, porque mira. Y que le da los 29. Ah, pero tienes que borrarlo. El error es 29 millones ahí abajo. Tiene que borrarlo. Ese borrarlo, sí. El total tiene que borrarlo. Ah, ok, o sea, borro esto. Sí, claro, sí.
porque ahí Listo. le está tomando ese valor también. Ah, ok. Listo, ahora sí, sí me da 2%. Sí, porque le sumaba al total esos 29 millones. Ah, ok. Listo, profe. Bien, bueno, entonces ahí se dan cuenta porque si lo hacen ahí abajo, entonces tener la precaución de que ya no se va a escribir la función suma de FF, sino que toca hacer referencia a la celda como lo hizo Mayra. Mayra o no, fue la compañera que estaba ahorita, Mariana. Sí, ella hizo eso, ella vino y totalizó allá en la celda F33, pero tuvo la precaución de cuando estaba haciéndolo acá en la celda H10, H11, H10, que cuando dividía sobre la celda F33, ¿bien? Pero si ya lo van a hacer así, usando las dos funciones como lo está haciendo ahora Dalit, entonces no pueden tener ahí un valor más porque entonces se nos cambia el resultado. Ok, Adalid, no sé si algún otro compañero tiene preguntas al respecto. No, profe. Bien. Javier, ¿tienes la mano levantada? Sí, profe, el ejercicio nosotros lo hicimos con Mayra y utilizamos una fórmula diferente y nos dio tal cual el 2%. ¿Qué fórmula? Porque bueno, sí, hay muchas maneras de realizarlo, pero lo que pasa es que como estamos usando las funciones. ¿A dónde? Toda tu pantalla. Dale, puedes compartir pantalla. Bueno, yo en el correo que le envié anoche por ese taller, ahí le expliqué pues lo que utilizamos, la fórmula que utilizamos. De hecho, nosotros creamos una columna aparte, que es la I10, donde se especifica pues el artículo al cual vamos a calcular el porcentaje, ¿sí? Entonces utilizamos, esa es la I10. ¿Sí se está viendo la pantalla? No estamos viendo tu pantalla, Javier. Un momentico. Ah, ya. Ahora sí. Está cargando, ya. Bueno, está compartiendo, pero listo. Bueno, entonces mira, en esta I10 puse el artículo para el cual se va a calcular el porcentaje, ¿cierto? Y la fórmula que se utilizó fue esa, sumar puntos, ¿sí? Y entre paréntesis C2 a F32 para que nos abarque todos los campos de la tabla. Uh-huh. Y ahí ya se hace toda la sumatoria pues del total de los artículos vendidos. Y ese resultado lo dividimos entre las ventas totales. Aquí Dice que F34, ¿me muestras la F34? Ok. Ah, bien, una totalización. Sí, básicamente es el mismo camino que hizo Natalia. Ok. Ok. Bueno. Cualquiera que sea válido y todos están bien, muchachos. Y me gusta eso, que ustedes sean muy inquietos en esto, muy curiosos y que estén mirando diferentes opciones. Esa es la idea. Bueno, pero ahí en el ejercicio nos estaban pidiendo que fueran esas celditas, ¿no? Entonces, pues, en esa celdita específicamente colocáramos el resultado, pero todas sus apreciaciones, observaciones son válidas. Gracias, Javier. Vamos a continuar, gracias. Vamos a continuar acá
y vamos a mirar qué nos están diciendo acá. Miren lo que dice este ejercicio. ¿Cuánto fue la venta de Juan López en el sector electrodoméstico? Una tabla sencilla donde tenemos un producto, el nombre de un vendedor. Así rápidamente, como es una tabla tan pequeña, me puedo dar cuenta que básicamente hay dos vendedores, uno es Juan López y el otro es Jorge. En C, ellos categorizan esos productos por unos sectores, entonces electrodomésticos, computación. No, bueno, son dos de hecho solamente. Electrodomésticos y computación. ¿Y cuánto fue el valor de esa venta? ¿Qué quiero primero? Primero analicemos cuántas condiciones hay acá en este ejercicio. ¿Cuántas condiciones hay, Carlos Rincón? Un momento, ¿cuántas condiciones hay En el ejercicio que nos están planteando. Bueno, son dos condiciones que más. Cuando fue la venta de Juan López es una condición. Y en el sector, obviamente, aquí manejan también otra condición que analizarlo. Son dos que se están manejando inicialmente. Ok, gracias, Carlos. Sí, así es. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a ir por acá, por sector, aprovechando esto. Y miren, cuando yo le doy filtro, ya sabemos que los sectores también solo son dos. Computación y electrodoméstico. Pero miren cómo aparece electrodoméstico como si se tratasen de tres. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se aparece tres veces? Todos están distintos. Hay uno con tilde, uno sin tilde y uno sin la S. Toca o codificarlos o manejarlos así con cada uno, ¿no? Bueno, codificarlo, pues no porque sería ya como cambiar la base de datos y más desgaste. Si se tratara de una tabla grande, pues nos vamos a demorar más. Luego él me dice que otra opción sería tratarlos como si fuesen diferentes, o sea, validar más de, o hacer la forma de que se tengan en cuenta esas tres maneras que vemos ahí la palabra electrodoméstico. ¿Bien? Alguien, que yo me acuerdo que uno de los compañeros estaba haciendo esa observación la clase pasada, creo que era Andrés. ¿No está conectado? ¿Andrés? Andrés Carpio. ¿Conmigo? Sí, es que no recuerdo que uno de ustedes hizo un comentario al respecto de cuando estaba diferente la forma de escribir el nombre del artículo en este caso. ¿Eras tú o no? No, profe, creo que no. ¿O fue Joao? No recuerdo bien. Bueno. Nos decía hace un momento el compañero Carlos que hay dos condiciones. Con eso ya sé que la función sumar puntos sí no nos va a servir acá porque esa valida solo una condición o funciona solo con una condición. Entonces, si ya hay más de una, pues esa no es la función. Vámonos a las diapositivas un momento y revisamos esa parte. Entonces, tenemos la función sumar puntos y punto conjunto. Veamos acá, ya les comparto. Y ya miramos de lo que está pasando ahí con el sector electrodoméstico. Miren, también es una función que permite sumar, pero que a diferencia de la anterior valida varias condiciones. Es decir, que se deben cumplir todas las condiciones que se especifican ahí en la función para que él proceda a sumar. Si usted coloca tres condiciones, las tres condiciones se deben cumplir en el registro para él incluirlo en la suma. Si, por ejemplo, en ese registro, recuerden que registro se refiere a la fila, si ese registro de tres que usted ha plasmado solo cumple con dos, ese lo descarta, porque las tres son obligatorias. Que quede claro eso. Bueno, eso por esa parte. Lo otro es su sintaxis. Cambia un poco con respecto a la sumar puntos sí. En la sumar puntos sí,
el último parámetro era el rango suma. Y acá es lo contrario, el primer parámetro es el rango suma, o sea, aquella columna donde están los valores que se van a sumar cuando se cumplan todas las condiciones que usted especifique. Entonces, lo primero a definir es el rango suma. Ojo con eso. Recuerden que no se deben memorizar, pero tener claro qué es un rango suma, luego qué es un rango y qué es un criterio. ¿Bien? Entonces, primero se le define el rango suma, que es lo que se va a sumar cuando se cumplan, y seguido a ello, entonces comenzamos a decirle o indicarle cuál es el rango de celdas o el conjunto de celdas donde él va a encontrar la primera condición. Seguido a ello, se le define la primera condición. Recuerden que en estas funciones siempre esas condiciones se colocan entre comillas. Ahora, ya le dije dónde encontrar la primera condición, cuál era la condición, y ahora se debe colocar el rango donde va a encontrar la segunda condición. Y seguido a ello, la segunda condición. Eso suena redundante, pero así es, muchachos. Como yo les estaba hablando que si eran 3 condiciones, entonces ahora tendríamos que definirle el rango donde va a encontrar la tercera condición y decirle la tercera condición. La teoría nos dice que esta función permite validar hasta más de 40 condiciones, ¿sí? Pero ya yo les he dicho anteriormente que si usted está haciendo una validación de tantas condiciones, que eso va a ser desgastante, porque primero usted tiene que analizar bien qué es lo que va a plasmar ahí, es mejor que usted use un filtro o una otra función, una buscar, ¿sí? Porque ya una cosa así tan extrema de tantas condiciones es porque es un valor específico. Entonces ya por ahí mucho uno o ninguno va a cumplir con todo eso. La recomendación es que no sean más de 5 condiciones a validar si definitivamente es tan necesario hacerlo así. Bien, entonces tengan en cuenta eso. Acá en la siguiente diapositiva nos especifica qué es cada uno de esos parámetros. Lo voy a dejar ahí un momento para que lo vayan observando, pero yo creo que a estas alturas ustedes ya tienen claro eso. ¿Qué es un rango? ¿Qué es un rango suma? ¿Qué es un criterio? Bien, tener claro que esas condiciones se colocan entre comillas. Y el ejercicio que nos están planteando nos dice que hay 2 condiciones. Pero también veíamos que el sector electrodoméstico aparece con 3 formas de escritura, o sea, y nos decía Carlos, pues entonces va a tocar validar esas 3 formas de escritura. Entonces ya no sería solamente que sea Juan, el vendedor y el sector electrodoméstico, sino que habría que validar que sea Juan, que ahí vendría la primera condición, que sea electrodoméstico con tilde, electrodoméstico sin tilde y electrodoméstico en singular. Bien, porque hay una que no tiene la S al final. Y tendríamos 4 condiciones. Y es válido. Y eso está bien, ¿sí? Pero les voy a mostrar, porque no podemos depender de la forma de escritura. De hecho, ya en los sistemas de información actuales que alimentan bases de datos, el desarrollador de ese sistema debe tener todo esto en cuenta, porque si el desarrollador permite, ¿sí? El ingeniero de sistemas que desarrolló ese sistema, valga la redundancia, que desarrolló ese programa, no tuvo en cuenta y dejó abierto a que la persona escriba ahí cualquier cosa, pues ya eso es un error desde la parte de programación. Ahora, si es tan necesario y no hay otra manera de limitar a que escriban ahí cualquier otra palabra, entonces debe buscar la manera de que esto pueda validar esas diferentes opciones. Nosotros acá, como tenemos es sencillamente una tabla de Excel y tenemos solamente ese recurso para trabajar, pues tenemos que buscar cómo solucionar ese problema que nos están planteando ahí, y es que está escrito de diferentes formas el sector y no está codificado, que sería algo chévere para poder trabajar con un valor único. Bien, voy a volver a la hojita de cálculo. Y en ese caso, muchachos, el término es necesitamos un acomodador. Un acomodador, básicamente, lo que hace es que cuando él encuentre caracteres diferentes o especiales, a ver, no diferentes o especiales, sino que lo que hace es decirle, bueno, si
aquí va una tilde y no lo encontró con tilde, pero hace relación a esa misma palabra, entonces en vez de colocarle la vocal, porque las vocales son las que llevan tilde, cualquier carácter que haya allí aparezca para que lo tenga en cuenta. ¿Bien? Esos son los acomodadores. La función esta de sumar no permite el acomodador de cambiarle el tipo de carácter, sí, el carácter que va a estar ahí. Pero sí permite uno que usted coloca parte de esa palabra y de ahí todos en adelante. ¿A qué me refiero? Electrodomésticos lleva tilde en la E, pero hay unas que no la tienen. ¿Bien? Entonces, en vez de colocar la letra E con tilde, usted coloca un signo de interrogación cerrado. Y eso lo que le está diciendo es que cualquier cosa o cualquier carácter, incluso un número, que esté entre M y S, lo permita cuando usted le coloca un signo de interrogación. Pero aclaro, esta función no permite ese acomodador. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos uno que se llama todos y lo que hace es que usted escribe parte de la palabra y que él ahí tenga en cuenta todo lo demás. Veamos cómo sería eso. Yo le digo acá, igual, sumar punto sí, punto conjunto, pide el rango suma. ¿Qué es lo que va a sumar? Bueno, lo que está en D. Ponerle ahí D. ¿Cuál va a ser la primera condición? La de los vendedores, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo va a encontrar? En B. ¿Y qué es lo que va a validar? Colocamos aquí entre comillas a Juan López. Si usted quiere, puede escribir toda la palabra Juan, o como ya sabemos que podemos usar un acomodador, voy a colocarlo de una vez. Pero solo porque en este ejercicio sabemos que solo hay un Juan en toda la tabla. ¿Qué tal que hubiese otro Juan Fernando? No sé. Entonces no sería válido. Juan, y le coloco el asterisco. No escribo López, sino que le digo todo lo que comience con Juan o con la letra J-U-A-N y de ahí en adelante. ¿Sí? Eso es lo que le estoy indicando. Lo que comience con Juan y lo que sea que siga. Punto y coma. Y ahora le voy a decir lo de los sectores. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto, muchachos? Sabiendo que electrodomésticos está escrito de diferentes formas, ¿cómo debo colocarle ahí la condición? Y electro, ¿no? Puede ser. ¿Y qué más, Andrés? Asterisco y cerramos comillas. Bien, gracias, Andrés. Andrés nos decía electro, yo por perezosa vengo y coloco solo electro, porque sé que no hay ningún otro que comience con esas 4 letras. Entonces vamos a colocar eso. Bien, cerramos el paréntesis porque hemos terminado, no hay más condiciones que validar. Con eso estamos validando solo 2, como nos lo había indicado el compañero Carlos, y entonces solo que estamos teniendo la precaución y así vamos a incluir todos los que sean electrodomésticos, indiferentemente de cómo lo hayan escrito. Le damos Enter y tenemos 930. Vamos a validar si esto es cierto. Por acá digo que me muestre solo lo de Juan López. Y por acá le digo que nos muestre los de computación, que son los diferentes. Y miren, selecciono estos resultados y acá en la barra de estado, en la suma, me está diciendo que es 930. O sea que sí. Si lo está haciendo, pues siempre lo va a hacer bien, ¿no? Pero entonces sí planteamos bien la función. ¿Preguntas, muchachos, ahí? Profe, entonces yo hice trampa. Yo a la primera electrodoméstico le puse la tilde y me dio. Sí, tú mismo lo dijiste, hiciste trampa. Bien, pero bueno, muchachos, todo esto puede pasar. Yo les estoy mostrando las diferentes formas para enfrentarnos a esas situaciones ahí tan variadas. Sí, me pareció oportuno aprovechar el ejercicio. A ver, estoy acá, estoy haciéndole zoom para que lo veamos más de cerca.
aprovechar el ejercicio para que ustedes lo tengan en cuenta. Repito, hay un acomodador. El acomodador es simplemente usar ese símbolo, en este caso el asterisco. Hay un acomodador que es el signo de interrogación cerrado para cuando usted le quiere decir que cualquier letra que esté ahí, ¿sí? Yo les decía electrodomésticos, que la E era la que llevaba la tilde, entonces en vez de colocar la E con la tilde, le colocábamos el signo de interrogación, pero en esta función no aplica, ¿sí? Eso es como una regla de la función, pero tampoco nos podemos quedar así, entonces podemos usar el del asterisco, que significa todos. Podrían ustedes preguntarme, profe, ¿y qué tal si yo quiero usar ese asterisco? O sea, aquí estamos utilizando para las palabras que comience con L y termine en cualquier cosa. ¿Es posible decirle lo que comience con cualquier cosa y termine en unos caracteres en específico? Sí, claro, eso se puede hacer. Se puede colocar asterisco y cómo termina. ¿Bien? Por ejemplo, imagínense por allá una tabla ya diferente a esta, donde usted lleva el registro de muchas personas, unas 1000 personas. Esas personas son 1000 personas con diferentes nombres, ¿cierto? Entonces a usted le dicen, yo quiero que me muestre acá todos los que son de apellido Herrera. Entonces apellido Herrera, previamente a ese apellido vamos a encontrar probablemente un primero y segundo nombre, ¿sí? O por lo menos un primer nombre. Entonces se le puede colocar asterisco y todo lo que termine en Herrera, puede ser. E incluso, como es el primer apellido Herrera y hay la probabilidad de que haya un segundo apellido que sea cualquier otro, entonces usted le puede colocar asterisco Herrera, asterisco, diciendo que en el centro que en algún momento debe estar ese apellido Herrera. ¿Es claro, muchachos, lo que les estoy diciendo? Sí, profe, en caso de que haya un error ortográfico, por ejemplo, la H, no la escriban, o ¿sí me entiende? Que no escriban la H. Bueno, más o menos así como lo hicimos acá, John. Le colocas L y, o sea, mira que no coloqué mayor cantidad de caracteres en la palabra. Entonces tú le colocas ahí más o menos donde va a comenzar la H, colocas el asterisco. Eso si estás usando esta función, pero ya les decía que en otras funciones, creo que esta es la única que tiene, esta y la que estamos viendo, la de contar, que tienen esa limitación que no nos permite el signo de interrogación, porque en el caso podrías usar eso. Ya saben que existe ese otro acomodador que les es útil para cuando ustedes quieren decir, que aquí va la H. Entonces, en vez de colocar la H, colocas el signo de interrogación cerrado. Lo puedes utilizar en cualquier otra función de Excel. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Profe, ¿y en ese caso solamente dejaría una condición o se pueden emplear varias condiciones? ¿Me explicas un poco más tu pregunta? Por ejemplo, cuando colocamos L, podemos colocar punto y coma, abrimos comilla, la mitad de la palabra, y así, ¿o no? ¿Pero para qué, John? Para mismo revisar que la palabra esté bien, ¿no? No, porque, o sea, eso sería como validar como nos decía ahorita Carlos, que era muy válido lo que decía Carlos. Carlos decía, bueno, si hay tantas formas de haber escrito la palabra electrodoméstico, pues entonces validamos todas esas formas. Y entonces, al hacer la validación nos encontrábamos que eran 4 condiciones. ¿Bien? Y estaba bien. Y si lo hubiesen hecho así, fuese sido válido. ¿Sí? Yo les estoy mostrando como un camino más corto. En este caso, utilizando el acomodador asterisco, y con eso ustedes ya pueden validar cualquiera de esas opciones que aparecen, y ya nada más estamos incluyendo 2 condiciones. O sea, entre menos tengamos que validar es mejor, ¿sí? Entre más cortica nos queden esas funciones o fórmulas es mejor, y así no, porque como decía Carlos, y repito, está bien lo que él dijo, y si lo hubieses así estaría bien, pero si vemos que hay esta otra opción, ¿para qué nos vamos a desgastar validando tantas? Y otra cosita, aunque Excel es tan rápido, porque depende también del procesador que ustedes tengan en su equipo,
de las características de su equipo, pues para usted es transparente si usted hace una función como esta o valida las 4 o 5 condiciones, ¿sí? Pero si de pronto estamos muy malitos de características del equipo, un procesador de muy bajas características, muy poca memoria RAM, pues ahí sí es que se va a ver que de pronto no muestra el resultado tan rápido. A mí me pasa, yo tengo un i7 y cuando estoy haciendo por allá, resulta, muchachos, que yo estoy orientando en un grupo de la articulación con la media, un grupo no, 3, en programación del software. Y como estamos aquí ahora en esta modalidad que es la distancia, pues es muy difícil llevar a cabo la programación neta como debería ser, ¿sí? Usar un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque muchos chicos no tienen computadores en su casa. O si lo tienen, no tienen unas características especiales como para instalar algunos programas específicos. Y se ven limitados por esto. Entonces tuvimos que buscar una forma de que fuera como estándar para ellos y para nosotros, y con lo que ellos contaran nosotros pudiéramos llevar a cabo las clases. Entonces, mientras esto pasa, nosotros estamos programando en Excel, ¿sí? Con macros. Y estamos trabajando en los proyectos donde ellos hacen, no usando funciones, sino programando macros, o incluso haciendo llamadas a estas funciones, pero a punta de código, porque Excel trabaja en el lenguaje de Visual Basic 6.0. Entonces, cuando ellos están haciendo ese tipo de ejercicios, se ve lento. A mí me pasa incluso haciendo yo los ejercicios o esos proyectos, y es que a pesar de que yo tengo i7 y tengo de RAM 6 y le doy enter y no me muestra el resultado así de inmediato como nos pasa acá, sino que se toma algunos segundos, son segundos, pero ahí ya uno comienza a ver, acá Excel lo está haciendo todos los cálculos y se está demorando, pero es por eso. Entonces, entre menos le coloquemos es mejor, porque cualquier programa, sea Excel, en cualquier lenguaje de programación, él va mirando es por líneas de código, ¿sí? Y entonces líneas de código primero y luego va mirando como los caracteres que comprenden esa línea. Entonces, entre más le coloquemos, más se va a demorar en hacer el cálculo. Es por eso. Bien. Bueno, preguntas. En el evento, profesora, en el evento que cambiaremos el asterisco por una interrogación, ¿eso no es la misma aplicación? ¿Por un qué? No te escuché bien. Por un signo de interrogación. ¿Te lo permitió, Carlos? No, pero alguna vez en la vida yo vi que se manejaban también los signos de interrogación, también Sí. como... Es que eso era lo que les estaba diciendo, que el signo de interrogación sería lo propicio acá, pero resulta que esta función, la que hemos visto hasta ahora, que son las de contar y sumar, no los permite. Pero sí, Carlos, la respuesta es sí, tú puedes utilizar y Excel está preparado para eso. Tú puedes usar el signo de interrogación para reemplazar un carácter. Y lo podrás usar para hacer filtros avanzados, para usar cualquier otra función, por ejemplo, la función sí, cualquier otra, pero estas específicos tienen esa limitación. Permítanme un momento, voy a responder esta llamada.
Bien, bueno, disculpen ahí. ¿Preguntas, muchachos? Por acá no hay ningún mensaje en el chat. Bueno, creo que el silencio manifiesta que no hay preguntas. Continuemos. Miren, acá me traje la imagen de ahí dice operadores lógicos. Básicamente los operadores de comparación. Bueno, nosotros tenemos que comparar un valor con el otro, entonces debemos emplear estos operadores. Ya lo hemos utilizado en las funciones anteriores, pero yo creo que con eso ya estamos claros. El ejercicio, aunque no nos diga por ningún lado, básicamente lo que está diciendo es que entre este rango de fechas, que es del 5 de enero del 2010 al 18 de junio del 2010, ¿cuánto fue el total de cantidades vendidas por Simón? Entre el 5 de enero del 2010 y 18 de junio del 2010, ¿cuál fue el total o la cantidad vendidas por Simón? ¿Cuántas condiciones hay ahí, Angie Caterine? Angie Caterine. 2. A ver, ¿quién más nos dice? Jefferson. ¿Cuántas condiciones hay? Profe, para mí hay 3. ¿3? ¿Cuáles, Jefferson? Pues primero, el mayor que a la fecha inicial, la segunda sería el menor que a la fecha final y la tercera sería igual a Simón. Bien, gracias, Jefferson. Bien, Adalí, 3. 2 fechas, una fecha inicial, una fecha final y el nombre, ¿ok? Bueno, muchachos, a diferencia de lo que hemos venido trabajando hasta ahora, donde las condiciones, como les digo, pues han sido o una palabra o un número, ¿bien? Acá nosotros tenemos unas celdas con esos valores. Miren, ¿por qué? Porque estas celdas son unas listas desplegables. A futuro vamos a hacer este ejercicio, listas desplegables, en los próximos encuentros. No es una celda cualquiera, sino que es una lista. Y aquí están, ¿para qué? Ahorita lo vamos a hacer en estas fechas para Simón, pero podemos hacerlo en otras fechas para otro vendedor o ampliar estas fechas para el mismo Simón. ¿Bien? Todo eso va a ser válido o está preparado porque son listas desplegables. ¿Cómo se hace cuando se va a hacer referencia a una celda y específicamente son fechas? Ya nos dijo el compañero, son 3. La fecha 1, la fecha 2 y el nombre del vendedor. Cuando son fechas, resulta que para Excel una fecha, voy a colocar aquí la fecha de hoy, escribirla, 23 de julio del 2021. Miremos acá en inicio y miren cómo automáticamente él tiene el formato de fecha. Pero una fecha tiene letras y tiene los símbolos estos de slash, ¿sí? Para Excel simplemente esos son caracteres. Quiere decir que para él es un texto. Y cuando eso es un texto, no se pueden hacer operaciones matemáticas. Lo que pasa es que Excel, como ya tiene su programación previa, entonces él hace esa conversión automática. Miren cómo le cambió a la celda, porque esto era una celda cualquiera. Miren, esta es una celda acá cualquiera. Voy a volver a copiar esto. Es una celda aquí
corremos un poquito, la K11, y dice que el formato es general. Entonces yo voy a escribir otra vez ahí la fecha de hoy, y miren cómo automáticamente el Excel le cambia el formato a fecha. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le digo que esto es un formato número? Miren, es el número 44.400. ¿Para qué les estoy mostrando esto? Es para que se den cuenta que Excel, para poder hacer cálculos entre fechas, para él no son fechas porque él no lo entiende así. Nosotros en nuestro lenguaje humano sí, pero él en su lenguaje binario, porque al final todo programa está basado en el lenguaje binario donde o es 1 o es 0 y pare de contar. Entonces, él requiere hacer esa conversión a un valor para posteriormente, o sea, hace como doble conversión. Primero la fecha a un número para luego ese número convertirlo al lenguaje binario. Eso allá internamente. Entonces, la fecha 23 de julio del 2021 le equivale a él a 44.400. Así es que él lo ve. Nosotros acá necesitamos que él haga esa conversión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es que yo no recuerdo el nombre del compañero, pero un compañero que estaba adelantado, si no estoy mal es, vamos a ver acá, está adelantado y me estaba preguntando en la clase anterior, me preguntaba, profe, creo que Joao, sí, el que estaba preguntando, profe, ¿cómo hago si ahí hay unas fechas para poder continuar en el ejercicio? Sí, él ya estaba adelantadito en la clase pasada. Entonces yo le decía, bueno, cuando lleguemos ahí les explico. Resulta que acá toca usar un concatenador para que él haga esa conversión y para que lo vea como un número, o sea, ya internamente dentro de su proceso. Para nosotros eso es transparente. A nosotros simplemente nos debe mostrar aquí un total de la suma de estos valores que tienes acá en la columna cantidad. Pero internamente él debe hacer todo eso porque son fechas. Es por eso, nada más. ¿Bien? Entonces, para eso les estoy explicando toda esta parte acá de conversión, ¿sí? Como para entender un poco más cómo es que funciona Excel. Y muchachos, ya sabemos que esto son 3 condiciones, por ende esto es una función sumar.si.conjunto. Vamos a comenzar de una vez, igual sumar.si.conjunto. Nos pregunta qué es lo que va a sumar una vez valide todas esas 3 condiciones. Entonces le decimos que la columna C. ¿Dónde está la primera condición? En la fecha inicial es la primera condición. ¿Dónde lo encontramos? En la columna A, punto y coma. Y ahora acá es donde le voy a indicar qué es lo que está contenido en la celda F2, creo. F2. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo hacer? Le coloco el concatenador y aquí tengo una duda. ¿Quién ha utilizado antes estos concatenadores? No recuerdo muy bien. El concatenador, no, así no es. Creo que es así. Ay, se me fue. No recuerdo muy bien acá. Concatenado, criterio 1, concatenado con lo que está en la celda F2. Vamos a ver si me funciona así. Creo que sí es así, profe. Algo estoy haciendo mal porque, miren, él debería colocarme ese F2 que es la celda en colorcito, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que cuando uno selecciona, sea una columna o sea una celda específica, lo coloca color y ahí no me lo está colocando. Estoy haciendo mal algo. De acuerdo con... ¿Será que es así? Concatenado. Sé que ese es el concatenador. F2. No, así no es. Bien, voy a tratar de buscar ayuda acá. Si alguien lo recuerda o tiene claro cómo se hace ahí, le agradezco nos apoye. Creo que es intermedio, pues debe colocarse la letra, luego el concatenador otra vez y el número. Me parece que era así. ¿Cómo así? ¿Me lo dictas, por favor? Sería entonces el concatenador F, luego otra vez el concatenador y el número que sería 2, donde está ubicada, no,
Sí, donde está ubicada la fecha. Así, tú me estás diciendo esto, F concatenado, no, no, así no es, esto, no, así no es. Esa es la I y abre paréntesis, ¿no sería? Porque No, espérenme un concatenador abre momentico, paréntesis y hace la función de la concatenador específico. espérenme un momentico y yo busco acá ayudita porque es que no recuerdo cómo es que se escribe. Tengo que borrar aquí para poder abrir otro archivo que tengo. No lo tengo. Sé que lo tenía desarrollado por acá. Ya miramos, muchachos. No, lo borré. No lo encuentro. Alguien que recuerde, no. Ah, mira, acá creo que encontré uno. Ya creo que lo encontré. Que se me olvidó cómo se escribe. Ah, ya me acordé. Ya me acordé, no, ya ya encontré la respuesta acá. Ok. Por acá alguien escribió. No. Y acá nos dice que... Bueno, ahorita Jefferson nos decía, voy a comenzar otra vez. ¿Sí están viendo pantalla, cierto? Sí. Sí, Bueno, Jefferson nos decía ahorita, hay tres condiciones, que la primera sean mayores e iguales a la fecha inicial, la segunda es que sean menores e iguales a la fecha final, y bueno, y la tercera que sea el nombre de ese vendedor. Entonces, quiero preguntarles, ¿para ustedes es claro por qué la primera tiene que ser mayor o igual? Mientras yo voy escribiendo acá. Si alguien tiene dudas por qué el compañero lo dijo así, es el momento para aclararles. Sé qué es lo que voy a sumar, parece que no, que lo tienen claro porque es mayor o igual. Miren, es un rango de fechas. Hay una fecha inicial y hay una fecha final. Esto dentro de lo que es toda la funcionalidad de Excel se le llaman rangos, o sea, utiliza el entre, ¿sí? Entre. Parte de un valor y finaliza en el otro, en un valor final. Ese valor inicial siempre debe ser menor al segundo valor, ¿sí? Eso no puede cambiar. Lo otro es que cuando hay ese tipo de condiciones, esas dos condiciones se deben validar de seguidito. No sería válido decir aquí, por ejemplo, la condición de la fecha inicial, luego el vendedor y luego la fecha final. No. Si usted va a validar primero las fechas, entonces debe ser la fecha inicial y fecha final, de una vez. Y luego sí el vendedor. Ah, no, que yo quiero comenzar por el vendedor. Bueno, no pasa nada. Entonces, primero el vendedor y luego la fecha inicial y luego la fecha final. Pero dése cuenta que siempre fecha inicial y fecha final están pegaditas, ¿sí? Eso no puede cambiar porque si no les va a dar un 0. Tengan en cuenta. ¿Por qué tienen que ser pegaditas? Porque cuando yo les digo que parte de la fecha 1 hasta la fecha 2, eso está basado en una condición y, o sea, son obligatorias.
En Excel tienen como ese parámetro o esa estructura definida que cuando usted quiere, sin decirle que es unir, se quiere que sean obligatorias, entonces las pone seguiditas, ¿sí? Seguiditas una tras la otra para que la tome así. Sobre todo que estas sí o sí, como es un rango de fechas, deben ser obligatorias, deben ser esta y la otra, ¿sí? No puede cambiar ahí. Bueno, ahí vamos, yo creo que está claro por qué el CC, que es el rango de suma, luego viene el rango criterios, donde vamos a validar la fecha, y luego Profe, viene, muchachos, dime. no, si estás presentando, creo que no se te ve el cursor. ¿En dónde lo estoy haciendo? Entonces, sí, yo estaba presentando, esperen un momento. Es que como abrí otro archivo, se llamaba igual. Entonces, estoy haciéndolo en el que no es. Pero ya estoy, ya ahora sí estoy acá. ¿Me confirman si lo están viendo? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, CC, punto y coma, la fecha se va a validar en la columna A, punto y coma. Recuerden lo que siempre nos ha dicho la condición, perdón, la función, que las condiciones se deben colocar entre comillas, entonces abro comillas. ¿Cuál va a ser el operador para este? Lo que nos decía el compañero, mayor o igual. ¿Por qué? Porque necesito decirle que arranque en el 5 de enero y de ahí en adelante. ¿Dónde va a parar? Todavía no lo sabemos, pero nosotros por ahora le vamos a decir que arranque ahí. Entonces, mayor, igual. Recuerden que todas las condiciones, como lo hemos venido haciendo en los otros ejercicios, recuerden que lo hicimos el de los valores negativos y positivos, ingresos y gastos, bueno, usamos estos operadores. Y de una vez le colocaba uno mayor a 3.000 o mayor a 0 o lo que fuera, ¿sí? Pero acá debemos cerrarlo por tratarse de una fecha, que eso es lo diferente, y debemos usar el concatenador, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hay una comparación de lo que está, de lo que, recuerden que para él la fecha, esto simplemente es el número 5 con el símbolo slash, número 0, 1, slash, y bueno, los otros números, ¿sí? Al tener unos caracteres diferentes a números, él lo toma como un texto. Entonces uno no le puede decir, ¿es mayor o igual a tal texto? No, eso no se puede matemáticamente, ¿cierto? Pero entonces para que lo tome como un número, porque ya sabemos que las fechas son números enteros, entonces ahí es por eso que se debe usar el concatenador. Solo por eso, porque estamos comparando y las comparaciones, en este caso, debe ser con un número. Entonces le decimos que lo que está en la celda F2. Miren, y miren lo que yo decía y dudaba mucho ahorita y por eso no avancé. Y era que no me tomaba color. Ahora sí está tomando color la referencia a la celda. ¿Bien? Punto y coma. Como comenzamos por la fecha, la segunda condición a validar debe ser otra vez la fecha. Entonces, ¿dónde es el rango criterio? Pues tenemos solo una columna, entonces repetimos eso, que va a ser AA. Punto y coma. ¿Y cuál es la condición? Ya nosotros le dijimos que partía de lo que está en la celda F2. ¿Qué hay en la celda F2 en este momento? El 5 de enero del 2010. Y él está de ahí en adelante, ¿sí? De ahí a todo lo que se venga en fechas en adelante, fecha futura. Pero debemos darle un pare, y ese pare entonces sería un menor igual. Concatenado con lo que está en la celda siguiente, que es la F3. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Profe. Dime. Ah, no, ya. ¿Ya? Ok. Bueno. Ay, ¿qué hice? Miren, por haberme salido. Cuando ustedes me hablen a mí, y yo me voy para allá a ver quién me habla, entonces pierdo las referencias. Por eso es que me está saliendo esta locura acá. No me va a tocar comenzar de nuevo, Dios. Me tocó comenzar de nuevo, pero bueno, no importa. Igual, no me puedo salir de acá.
Bueno, entonces ya ahí están validadas las dos condiciones, que son las fechas. Nos hace falta solo validar el nombre de, del vendedor. Entonces, el rango criterio sería la columna B. ¿Y qué vamos a validar? Aquí no tenemos que hacer comparación porque es un texto. Sencillamente le digo que lo que está en la celda, o sea, no tengo que, porque acá se utilizó, y aclaro, por lo del símbolo de comparación o los operadores de comparación. Entonces acá le digo que lo que está en la celda, que no lo alcanzo a seleccionar dándole clic, pero yo sé que esa es la celda G1. Y hemos terminado. Miren, así quedaría. Aquí ya se validaron las dos condiciones. Acá simplemente lo que esté en la celda, que es el nombre del vendedor. Ahí no hay que hacer ninguna validación de que si es mayor. No es la celda, no es la celda G2. Es G2, es que no veo. Ah, bueno. Si tú me dices que es la G2, es la G2. Es la H2. H2. Muchachos, es que como no la veo. ¿H2? ¿Seguros? Sí, señora. Ok, bien. Donde está el nombre de Simón. Ahí esa es la que quiero. Entonces, ustedes la tienen ahí, la pueden ver, H2. Y le damos Enter. ¿Qué nos faltó? A ver. Dice que nos hace falta algo. Nos falta el rango para la tercera condición. No, no porque es un nombre. No, la segunda condición, perdón. O sea, no está el A, dos puntos A. Ah, gracias, tienes razón. Acá. Nos faltó aquí. Listo, está incompleta. Ahora está diciendo otro error. Falta punto y coma. Bien, sí. 555, por fin. Chévere. Entre el 5 de enero al 18 de junio del 2010, Simón tuvo un total de 555. Pero ¿qué tal María? Para la misma fecha, 305. Pedro, 68. Carmen, 488. ¿Bien? ¿Ven lo chévere que es? Lo único que tienen que tener la precaución acá es que esta fecha, si ustedes quieren cambiar las fechas, debe ser menor a la siguiente. Si la colocan mayor, entonces no se podría hacer el cálculo. Si lo hago, porque quiero, por ejemplo, aquí me digo que, a ver, pero es que esa es la última. Si yo le digo, por ejemplo, 17 de febrero aquí, y acá le digo, miren cómo está cambiando. Y acá le digo enero, miren, él me da simplemente 0, porque cuando hace la comparación, pues, tengan presente eso. Profe, que sería chévere que no dejara elegir una fecha, esto que estoy haciendo yo acá, que no lo permitiera. Sí, eso se puede hacer. ¿Pero cómo? Ya basándonos en la programación. ¿Sí? Esas son validaciones que haciéndolo así como venimos haciéndolo nosotros en este nivel intermedio, no lo vamos a alcanzar. De hecho, el curso de Excel avanzado debería estar enfocado a eso. Yo no he preparado el curso de Excel avanzado, hasta ahora no lo he dictado. Como ya estoy trabajando con los muchachos, eso es probable que, si Dios lo permite, para los próximos meses ya yo tenga preparado ese curso y entonces pueda ofertarlo. Lo que pasa es que es el tiempo también, muchachos, tener todo este material listo. Eso es lo que a veces nos limita. Bien, muchachos, no sé si tengan preguntas ahí. Ali ya no la compartió acá. Profe, una preguntita. Dime, Javier. Pique un momentico en la fórmula para verificar algo que me está saliendo error. Ya lo hago. Alguien lo está compartiendo en el chat, pero es que espera un momentico, que ay, Dios mío. A veces es incómodo, la fórmula a mí se me borró. Porque no sé. No, mentira. Ya la muestro. ¿Sí la ves ahí? Sí, señora. Listo, bebé. Listo, gracias. Faltaba el rango H2. No, sí, yo lo tenía, pero lo tenía menos.
Ok, Gracias. bueno. No hay 22. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un descanso de los minutos que quedan hasta las 9:30 y a las 9:30 retomamos y vamos a comenzar con lo que son. Profe, Dime, Meladies. qué pena, ¿me dejas mirar nuevamente la fórmula? Dale, ya te la muestro. Pero de momento que es que yo estoy acá embolatada es porque tengo dos archivos iguales abiertos y por eso es que no veo lo que ustedes me dicen. Ahora sí. Ahí está. Entonces vamos a tomar un descanso, muchachos, para que ustedes hagan una pausa activa, se estiren, si necesitan ir al baño lo hagan, tomar agua. Y a las 9:30, entonces retomamos y revisamos lo de la consulta, de lo de las referencias. Hoy no alcanzamos a trabajar la función sí, pero con ello vamos a iniciar la próxima clase. De pronto vamos un poquito más lento de lo que yo había pronosticado, pero igual hay que tener presente que creo que que nosotros no comenzamos en las fechas que eran, y segundo, pues yo creo que es mejor llevar este ritmo, ¿sí? Si ustedes creen que estamos muy lentos y que podemos avanzar, me lo dicen. Igual voy a hacer actividades descolarizadas como lo hemos hecho anteriormente, para que ustedes vayan adelantando temas que yo considero pueden realizar solitos, como el de los textos. Y eh, hoy no les envío, hoy no les voy a enviar material, porque como no hemos visto la función sí, considero que todavía no es prudente. Ya cuando lo hayamos comenzado a meternos, porque ahí cambian un poquito las funciones. Nosotros hasta ahora hemos trabajado funciones que son específicamente para algo, como por ejemplo, si las de contar eran para contar, la de sumar son para sumar, no hacen más nada, ¿sí? No pueden hacer una cosa diferente a esa. Bueno, vamos a entrar a las funciones lógicas, como la sí, que usted le puede decir qué es lo que usted necesita hacer. Ah, no, yo quiero que mire las condiciones y si esas condiciones se cumplen, entonces sume, o entonces multiplique, o entonces divida, o entonces me muestre un texto, o vaya y haga una consulta, o bueno, o me genere tal cosa. O sea, están abiertas a que usted defina cuál es el resultado. Entonces ya eso es diferente, vayan a cambiar un poquito, ¿sí? La forma de escribirlo, de pronto en la sintaxis. Por eso es que todavía no considero prudente enviarles más material. Voy a cerrar el micrófono y nos vemos en 5 minutos.
Hola, ¿cómo vamos? Hola, profe, bien. Bueno, muchachos, preguntas. ¿Hay preguntas? Sí tengo una inquietud, profe. Cuéntame. O sea, referente a la última fórmula, ya quedó claro, me hacía falta un campo que era el H2, listo. Yo me excusa si me perdí de algo, pero para que sea desplegable, ¿qué es lo que se debe hacer? Digamos, tanto la fecha como los nombres. Ah, Javier, lo vamos a hacer, pero hoy no. Ah, ok, Se llama, la clase que vamos a trabajar se llama validación de datos. ok. Entonces, la idea es orientarles cómo crear listas desplegables, pero esa que ustedes vieron ahí son listas sencillas. La herramienta es validación de datos y la idea es que ustedes, además de que puedan crear esas listas, puedan definir que una celda o en un conjunto de celdas o en la columna no permita valores diferentes a números o a textos, ¿sí? O sea, comenzar a hacer validaciones. Ok, perfecto. Y esa lista que ustedes veían ahí es una lista sencilla, le digo yo, porque usted puede hacer una lista, esa que estaba ahí, si usted le colocaba otro registro, otra fecha, él no incluía esa nueva fecha. Sí, y sí. es una lista estática, pero Claro, no, sí porque podemos hacer es que listas dinámicas. esa es muy, muy útil, o sea, yo la he utilizado en Access, sí, pero en Excel también, pues obviamente es muy útil. Es por el lado de validación de datos, pero sí está programado trabajarlo en clase. Bien, entonces, Ok, perfecto. tranquilo que sí lo vamos a trabajar. Muchas gracias. Bueno, bien, muchachos, ustedes tenían una consulta. Entonces, si esa consulta se llevó a cabo, yo creo que ustedes tienen todo para poderme decir cómo calcular esto que me están pidiendo acá. Me están pidiendo, miren lo que dice, es que muestra, a ver, su ejercicio, será que yo, este ejercicio yo lo hice, pero no sé si fue que me equivoqué. Acá dice un salario básico y acá un total de salario. El problema es que este ejercicio este no es, muchachos, para eso. Este no es, me equivoqué. Esa es una validación ahí. Todavía no vamos por ahí. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahorita no me confundí del material y no tengo otro así como a la mano. Como ustedes tenían que hacer la consulta, me gustaría, quien toma ahí la iniciativa, que nos haga una presentación de lo que son las celdas relativas, absolutas y mixtas. Sí, con lo que consultaron. Yo no he tenido la oportunidad de revisar el material que me enviaron porque... Yo le quiero exponer mi trabajo a ver si me quedó bien o no. Dale, Javier, gracias. Sí, dale. Un momentico, Bueno, ubico acá el archivo en el computador y ya le comparto la pantalla. Ok, muchachos, si tienen dudas, las preguntas se las hacen a Javier. Él va a tomar la tutoría en este momento. Javier, ¿estás por ahí? Ah, ya está presentando. Listo. Bueno,
Yo lo hice, pues, en la descripción de cada una de las referencias, el significado y un ejemplo pegado, obviamente está en la tabla de Excel para poder ver la fórmula, ¿sí? Dice que es una referencia absoluta. Una referencia absoluta identifica a una celda o un rango de celdas de manera única en Excel. Dice que acá dice las referencias absolutas no permiten que Excel las modifique al momento de copiarlas, ¿sí? Acá yo tengo un ejemplo sencillo con unos valores que son totalmente diferentes del 1 al 7 y la fórmula que se hace en la columna siguiente es el resultado para la primera celda, que es 34.578. Al momento de copiarlas o desplegarlas hacia abajo, me va a dar el mismo resultado, o sea, no la va a copiar para los diferentes valores, o sea, para el valor del 2 al 7, no la está copiando, por eso es que dice que es absoluta y que no permite que se las modifique al momento de copiarlas. No sé si me explico. Acá está en Excel. Dice, la celda la fórmula básica es así. Es igual, o sea, en el campo C, en la C2, que es donde vamos a ver reflejado el resultado, le pongo pues, la fórmula sería igual, siempre va antecedida de un signo pesos. Es igual a signo pesos o valor B, valor 2, ¿sí? O sea, siempre va antecedido de ese signo pesos o valor y multiplicado por 2. Yo lo quise multiplicar por 2. Obviamente si lo multiplico por 4, pues también me va a dar otro valor. Entonces, mire, por 2 me da este resultado. Si yo la despliego o la copio, voy a borrar acá. La copio y la pego acá, me va a dar igual. ¿Por qué? Porque tiene esos valores, tiene estos signos pesos o valor. Si yo lo multiplico por 4, me va a dar el valor o el resultado única y exclusivamente para la celda C2. ¿Bien? Si yo lo copio, lo pego a los otros 6 valores, que es de la C3 a la C8, me va a dar el mismo. O sea, no me permite copiarla, que aplique para cada uno. Eso en cuanto a la absoluta. La relativa. Las relativas son las referencias que guardan una relación con la columna y la fila en donde se encuentran. Es decir, que al momento de copiar una referencia relativa es relativa a la otra. Y él no la va a ajustar automáticamente. Entonces, esa es como la más sencilla, ¿no? Pues yo la utilizo mucho realmente. Entonces, mira, tenemos acá unos valores también del 1 al 7, diferentes valores y los resultados. Voy a borrar el resto. Solamente dejo una. Esto es básicamente que nos va a decir que la celda C2 es igual al valor que está ubicado en la celda B2 multiplicado por 3 o por 5 si yo lo quiero, ¿sí? Y me va a dar ese resultado. Si yo le doy copiar o la despliego hacia abajo, me la va a copiar tal cual para los otros 7 resultados, perdón. ¿Sí? Así, digamos, si yo la multiplico por 2 y también lo copio para estos valores.
Y para la mixta, es una combinación entre las anteriores dos, que es la absoluta y la relativa. Ella me dice que de la definición es una celda en la que es una parte relativa y la otra absoluta, o una fila absoluta y una columna relativa. La fórmula va antepuesta del signo pesos o valor. Y debemos tener como un valor de... Aquí tengo un ejemplo. Digamos, básicamente tengo como unos, por llamarlo así, un inventario de unos materiales, ¿sí? de una parte de un almacén. Lo tengo calculado en valores. Yo le hice con el valor del cambio ayer del dólar, que estaba 3.870.20. Si yo quisiera saber cuánto tengo en el inventario en valores de pesos, esta es la fórmula. Tengo un valor de referencia que es el valor de cambio, ¿sí? Que es la columna, la fila E2. Es el cambio, siempre va a cambiar, ¿no? Pues obviamente el valor del dólar. ¿Y qué necesito? ¿Qué tengo? ¿Qué criterios o qué conceptos tengo? Tengo un valor en dólar, un artículo, un valor en dólar y un valor de la tasa diaria de cambio. Lo que necesito es saber traducirlo a pesos. Entonces, básicamente es decirle que este valor que necesitamos en la C2 es igual al valor que están en dólares, que es B2, por, que es donde viene lo de la celda absoluta, que dice que es igual, multiplicado por la celda E2, y obviamente antes de la E y antes del 2 debemos anteponer el signo pesos o valor, y ese va a ser el resultado. Ojo con esto. Si yo cojo acá y la copio, a ver el resultado ahí. Acá está para cada uno. Así que le cambia obviamente el valor de la columna y la fila, que es B3, aquí para B4 y aquí para B5. Y voy a tener un resultado total traducido en pesos de esa parte del inventario de 781.780.4. Pues eso básicamente fue lo que yo hice. No sé si está bien, y si hay alguna duda, pues por favor me la hacen saber. Bien, muchas gracias, Javier. No sé si los compañeros tienen preguntas al respecto. Yo de todas maneras estoy acá creando rapidito una tablita para aclarar o fortalecer un poquito más lo que nos está orientando el compañero. No sé si tienen preguntas o alguien tiene un aporte. No, están muy callados. Lo de los signos pesos, que aplica supuestamente para eso, faltó explicar eso también. Lo de la relativa, que pronto son las que normalmente trae por predeterminada el Excel. O sea, eso de pronto para entenderlo un poquito más amplio el concepto. Bueno, miren, yo hice aquí rapidito porque no me confundí y yo les mostré ahorita un ejercicio que no era el propicio pues para lo que estamos tratando. Entonces ya rapidito monté uno. Una locura, pero bueno. Resulta que tenemos la base de datos de estos vendedores. Deben ser vendedores si hay comisión, ¿cierto? Las comisiones solo aplican para las ventas. Entonces, cada uno tiene un salario básico y acá nos está diciendo la comisión. ¿Cómo se calcula una comisión?
siempre que encontremos un porcentaje, eso va a ser la multiplicación de un valor inicial por ese porcentaje. En este caso, como es una comisión, pues entonces lo que debemos tener claro es que las comisiones son valores agregados a ese salario inicial, ¿sí? Por ejemplo, cuando es un interés, pues entonces es un valor agregado o adicional a pagar a ese capital que está en deuda. Si estamos hablando de que es un descuento, entonces es un beneficio para el cliente, entonces eso va a ser una diferencia entre ese precio inicial menos ese descuento. El IVA es un impuesto. Entonces, el IVA es un valor agregado o valor adicional que debe pagar el cliente sobre ese subtotal. Entonces, los porcentajes siempre va a ser una multiplicación de un valor por ese porcentaje. Que si hay que sumarlo o restarlo depende del tipo de, ya así de concepto que estamos trabajando. Entonces, comisiones son valores o beneficios hacia esos empleados o vendedores. Generalmente son vendedores, las comisiones las dan cuando son por ventas. Acá nos están dando un ejercicio donde nos piden calcular cuál sería entonces el salario con comisión. Dice salario neto acá, bueno, es como lo hice yo ¿cuál sería la comisión? No salario con comisión, no, la comisión, borrémosle aquí la comisión a pagarle a cada uno de estos vendedores de acuerdo a ese salario básico, ¿sí? No hay condiciones ni nada que validar, aquí no hay metas porque no hemos trabajado las funciones sí. A todos le van a aplicar el 5%. Entonces, ¿cómo se haría? ¿Cómo harías ese cálculo ahí, por ejemplo, Carlos? La profesora me cogió descuidado. ¿Cómo me decía? Mira, necesito allá, dice que a todos le van a aplicar una comisión del 5%. Entonces, por ejemplo, la primera persona, que es Fabio Andrés, tiene un salario básico de 945.057. Necesitamos saber a cuánto equivale el 5% de ese salario. No, en la columna comisión, en la celda C6, pues hacemos la sumatoria, la multiplicación de 945 por el 5%. Entonces nos va a dar el valor de la comisión. ¿Bien? Sí, pero ahí le hacemos que la celda B5 le colocamos el F4 para que quede como una relativa absoluta, perdón, quede una referencia absoluta, para que no sea movible, que no se mueva en el momento que hagamos el corrido hacia abajo, la pegada. Que no incremente, bien. Ok, excelente, eso es. Bueno, es la B2, él dijo B5, pero fue que de pronto se confundió ahí. Es la B2. Él dice, esa B2 hay que fijarla. Eso es una referencia absoluta para que cuando ustedes hagan el arrastre de la fórmula, porque recuerden que uno hace el primer cálculo y luego arrastra para que calcule las demás, para los demás registros. Entonces, cuando se arrastre, él no vaya a incrementar la referencia, sino que siempre haga referencia a la B2, ¿sí? Voy a hacerlo a propósito así, o sea, digamos que yo ignoro el tema de las referencias absolutas y entonces le doy Enter. Efectivamente, me va a calcular el resultado del 5% de 945.057. Cuando yo arrastro, entonces me voy a encontrar esto que está sucediendo. Valores en cero, un error, otra vez cero, y acá pues me está dando unos valores que son tan grandes que no alcanza la columna para mostrarlos. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Pasó que, miren, la primera efectivamente fue la multiplicación entre B6 por B2, pero en la siguiente fue la multiplicación de B7 por B3. ¿Pero quién es B3? Es una celda vacía. Él la toma como un cero y la norma matemática o la regla matemática nos dice que todo número multiplicado por cero nos va a dar cero, por eso es que nos aparece la rayita, que significa cero. La siguiente dice valor, peor aún, está multiplicando por B4. ¿Quién es B4? Es una celda que contiene la frase salario básico, o sea, ahí sí grave, porque entonces nos está multiplicando por una celda que contiene texto y entonces por eso nos da ese error. De una vez, quienes no lo tenían claro, el numeral valor significa eso. Usted está haciendo una operación matemáticas con un texto. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos la necesidad de que esta celda, que es la B5,
debe ser una celda fija, o sea, que no incremente. ¿Por qué? Excel de manera predeterminada, como nos decía Carlos, él incrementa las referencias a las celdas cuando uno los arrastra. Entonces, ¿cómo se hace para que sean fijas? Vuelvo y borro acá y comenzamos desde cero. Sencillamente, pregunto, ¿esta celda debe ser fija? No, profe. No. No, ¿cierto? Porque nosotros necesitamos que cuando haya el arrastre, él compare con la siguiente, con la B7, B8 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esa necesitamos que crezca. Esa va a ser una referencia relativa. Repito, Excel trabaja de manera predeterminada con referencias relativas. O sea, esa normalita que nosotros vemos, la B y el 6. O sea, un nombre de columna y un nombre de fila, un número de fila, donde las columnas son letras del alfabeto y las filas son números enteros. Bien, multiplicado por la celda que contiene el porcentaje que nos están planteando, que es la celda B2. Esta, ya nos había dicho Carlos, esta debe ser una celda fija, ¿sí? ¿Y cómo es que se fija? Bueno, ya yo la seleccioné y entonces presiono la tecla F4. No la tecla F y luego el 4, no. Hay unas teclas arriba, que son las teclas de función en nuestro teclado. Está F1, F2, F3, F4. ¿Bien? Entonces, en este caso voy a darle F4. Miren que si la presiono una vez, automáticamente toma esta forma. Cuando nosotros encontramos que hay un signo pesos antes de la letra y un signo pesos antes del número, significa que eso es una celda fija. Si yo sigo presionando el F4, entonces me va a mostrar la forma de una celda mixta, donde el signo pesos esta vez está antes de del número. O sea que lo que está fijando es el 2. Eso quiere decir que por más que yo vaya hacia arriba o hacia abajo, él nunca se va a salir de la fila 2. Sí puede crecer en cuanto a columnas, sí podrá ser B, C, D, A, lo que sea, y de ahí en adelante, pero nunca va a salirse de la fila 2. Bien. Si la vuelvo a presionar, entonces me muestra la forma mixta, donde la que está fija es la columna B. O sea que yo por más que arrastre hacia la izquierda o hacia la derecha, él no se va a salir de la B. Sí puede incrementar en cuanto a la fila, podría ser 2, 3, 4 y de ahí, o la 1 incluso, que es la que está antes, pero nunca se va a salir de la columna B. Esto en definitiva, muchachos, colocar el signo pesos es lo que hace que sea fija. Y si yo necesito que sea la celda, y la celda, como sabemos, la estructura o nombre de una celda se compone tanto de letra como de número, entonces debe colocar ese signo pesos antes de la letra y antes del número. Hay profes que en mi computador yo doy F4 y no me sale. ¿Qué hago? Bueno, puede ser que por la marca de su computador, el modelo, el fabricante así lo decidió, entonces usted debe acompañar esa tecla F4 con la tecla FN. ¿Cuál es la tecla FN? Está por allá abajito al lado de control, en mi computador, en el de ustedes puede estar, pero está por ahí por esos lados de control. Dice FN. Entonces, ¿qué debe hacer? Presionar FN y presionar F4 a la vez. ¿Bien? Para que cambie la forma. Siempre la primera va a ser la de celda fija o la celda absoluta. Yo no me acuerdo cuál es la combinación de las celdas esas que dijo la profe. Pero sí tengo claro, que es lo que tienen que tener claro, es que una celda fija debe tener el signo pesos antes de la letra y antes del número. Entonces, bueno, lo escribo. Si yo no me acuerdo cómo es la tecla esa que saca el teclado para las referencias absolutas, entonces escribo signo pesos B, signo pesos 2. ¿Bien? Porque tengo claro que esa es la celda. Entonces, miremos lo que pasaría. Efectivamente, la primera nos va a dar el resultado correcto porque está multiplicando el que es con. Y acá las siguientes, ahora sí ya no hay errores. Ahora verifiquemos si efectivamente nos está dando la multiplicación correspondiente. Entonces, la segunda, miren, está diciendo que es la multiplicación de B7. Miren cómo incrementó de B6, ahora es B7. ¿Por qué? Porque eso es una referencia relativa. Por defecto, Excel siempre las tiene así y ellas incrementan. Pero sí está haciendo multiplicación siempre por B2, porque está fija, ¿sí? Eso es lo de las referencias, muchachos. Ahora, ¿cómo hago para saber cuándo es que necesito una referencia fija? Sí, que básicamente la que estamos siempre utilizando. Las mixtas no es que no sirven, sino que son casos muy concretos en los que se deben emplear.
Ahorita pues no tenemos un ejercicio para hacer el ejemplo, pero sí se pueden emplear o sí se van a utilizar en algún momento. ¿Cómo hago para saber, para no hacer esto de que cometo el error y si me sale error, entonces es que voy y corrijo, como lo hice yo ahorita? ¿Qué tal si no me hubiese salido el error ese numeral valor y me salen numeritos y pues yo digo, ah, sí, ahí dieron un resultado, no tomo la precaución de verificar si es correcto y entonces me confío en ello y después el informe o lo que esté haciendo va a quedar mal? Bueno, muchachos, yo siempre digo que lo que está en la tabla, donde usted está haciendo los cálculos, eso ya es cosa mía, que yo le llamo el área de cálculo. Vamos a colocarlo azul. Área de cálculo. ¿Sí? Este es el área de cálculo. Y todo lo que esté dentro del área del cálculo siempre va a ser referencias relativas, o sea, que crezca. Por eso es que miren que cuando hacíamos referencia a la B6, esa fue una referencia relativa, ¿sí? Porque B6 hace parte del área del cálculo. En cambio, esta que está por acá externa, yo le digo pues celdas externas. Entonces, hay que ir pensando, no es necesario cometer el error para luego corregir, sino que con solo ver el diseño de nuestra tabla y notar que de pronto hay celdas externas a ella, en algún momento, cuando se requieran esas celdas externas, esas van a ser las celdas fijas. O sea, con solo el diseño de la tabla que nos están proponiendo, ya podemos identificar cuáles van a ser las fijas. ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Muy claro. Sí, está claro, profe. Sí, señora. Bueno, Silvia, no hay problema. Me estás diciendo que lo escribiste, ya te mostré que sí, que lo puedes escribir, no hay problema. Bien, entonces, con solo el diseño, ya yo sé cuáles van a ser fijas. Quienes hayan tenido la oportunidad de hacer una nómina, ustedes saben que hay unos valores que son, digamos, variables anualmente, que son el salario mínimo legal vigente, el auxilio de transporte y otras condiciones que nos colocan. Eso siempre está fuera de lo que es el área donde se están calculando el valor a pagar para cada empleado. Entonces, eso sí o sí, cuando se requieran esos valores o llamado a esos valores, se van a tener que hacer celdas fijas. Recuerden que uno en Excel, si tiene la posibilidad de colocar esos valores en una celda, es mejor que de pronto escribirlo, porque si ahorita en el ejemplo de la nómina, yo coloco, que necesito calcular lo de la salud, que es de lo que haya ganado la persona, se le descuenta el 4%. Entonces yo coloco ese valor así escribiéndolo. Y después cuando cambie el año, pues no va a ser dinámica, no se va a actualizar. Salario neto serían referencias a celdas relativas. ¿Por qué? Porque tanto el primer valor, le vamos a sumar el siguiente, que es el incremento de la comisión, están dentro de esa área azul, dentro de esa área de cálculo. Por eso no hay que pensar en que van a ser fijas. Y entonces ahí le estamos dando el valor a pagar para cada uno de esos empleados. Cuando nos salen estos numerales, ese es yo le digo el error más indefenso de Excel, significa que la columna es muy angosta, amplíela para mostrar. Entonces es eso, así se soluciona. Bien, muchachos, si esto está claro, los espero en el próximo miércoles a dejarles el fin de semana para que se pongan al día los que ni siquiera he podido conocer, porque hay algunos que lamentablemente, y ya saben que eso pues a mí tampoco me conviene. Les vamos a dejar este fin de semana para no de pronto extendernos más y que ellos puedan ponerse al día. Los que están al día los felicito. Nos vemos el próximo miércoles. No hay actividades por presentar ahorita. Sí me tienen que enviar lo de la función de suma, eso sí, porque ya lo finalizamos. Creo que ya ahorita en la clase lo terminaron y eso de una vez me lo van a enviar, entonces no creo que es necesario decir que van a hacer el taller o algo, no, ya lo terminamos acá. Voy a cerrar la grabación.